Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy los vamos a llevar a San José. San José es la capital de Costa Rica. Siempre nos preguntan cómo es San José. Bueno, hoy nos quedamos por acá. Esto que tenemos atrás es una escuela, pero es interesantísima la historia. Estos pedazos que son de metal vinieron todos separados en barco desde Europa, desde Bélgica. Entre 1893 y 1896 se armó toda esta estructura como si fuera un mecano. Fíjense que todos los tornillos vinieron con los planos y las instrucciones y se armó toda esta estructura y toda la escuela desde cero. Ahora nos vamos caminando a los museos del Banco Central. Acá son 3 museos en uno. El Museo de Numismática, el Museo del Oro, el Museo de Arte y el Museo de Arqueología. Así que vamos a darles un recorrido. Este museo nos gusta mucho porque además yo diría que hay un cuarto museo que es la arquitectura del lugar. Bajo la Plaza de la Cultura, este museo de estilo brutalista emerge en concreto puro. Triángulos perfectos, paredes inclinadas y geometría que te envuelve mientras bajás hacia el corazón de San José. Si les está gustando este video, por favor ayúdennos, le dan like y sobre todo se suscriben, que tenemos que llegar a la meta de 1000 suscripciones en un año desde que empezamos este canal de YouTube. Vamos a traspasar esas puertas súper fuertes que obviamente cuando el museo no está abierto permanece cerrado y protegiendo esto que es fundamental, que es el oro precolombino de Costa Rica. Actuales territorios de Panamá y Costa Rica, el oro llegó desde la zona que hoy conocemos como Colombia entre el año 0 y 500 después de Cristo. Toda esta producción fue realizada por los antiguos aborígenes de Costa Rica. Hay diferentes culturas, diferentes grupos. Unos de ellos son los Nobe, otros son los Bribri. Y hay un par de tribus o de grupos étnicos más, pero todos ellos fueron los que trabajaron esta belleza y esta preciosidad en oro. Representaban cosas rituales, representaban a sus chamanes. Todo tenía mucho que ver con esta cuestión mágica, esta cuestión religiosa, estos significados tan importantes, emocionales para los aborígenes de ese momento. Y tiene que ver, por ejemplo, con el nacimiento, con la reproducción, con la muerte, con aquello que favorecía que la tierra que les dé sus nutrientes, el maíz, las semillas, las plantas. Toda esta simbología y todo este tomar de la tierra para agradecer a la tierra tiene mucho que ver con los motivos por los cuales ellos iban creando sus obras. También vamos a encontrar muchos animales, porque estas culturas vivían rodeadas de naturaleza, vivían rodeadas y compartían el espacio con esos animales y le fueron dando significado a los animales. Entonces ellos, por ejemplo, en sus obras tienen jaguares, tienen lagartijas, tienen ranas, tienen diferentes animales con quienes ellos compartían y convivían. Ya en la sección de arqueología podemos ver una parte de la muestra que es una hermosura, que es de los instrumentos que utilizaban para expresarse, para bailar, para cantar, para hacer sus rituales, porque siempre recuerden que todo está en el marco de lo ritual. En este primer piso está el Museo de Arte. Hoy hay una exhibición de Ingrid Rudelman-Goldstein, que son esculturas, y lo que ella quiere representar en estas esculturas es los procesos migratorios y todo el impacto humano que tienen los procesos migratorios. Ingrid Rudelman-Goldstein es de Costa Rica, nació en 1966 y trabaja materiales como por ejemplo el mármol, la roca volcánica y otros materiales. Obviamente es arte abstracto, pero representa este dolor, esta encrucijada, esta situación tan actual que tenemos hoy con la situación de los procesos migratorios de las personas migrantes. Costa Rica es un país de paso y esto es súper importante y creo que por eso también da lugar a esta obra. En Costa Rica vienen personas que van desde Venezuela principalmente y van cruzando, caminando por todo Centroamérica con el sueño de llegar hasta Estados Unidos. Les vamos a mostrar acá en los mapas cómo surgen y de dónde surgen estas
formas que la autora decidió simbolizar a partir de sus esculturas. Bueno, acabamos de salir del museo, los 3 museos: arqueología, numismática, arte y arquitectura. A mí me gustaron muchísimo las obras precolombinas en oro. ¿Por qué? Y las formas, el trabajo artesanal de cada una de las piezas con tanto detalle. Bueno, para que sepan, Aye está trabajando orfebrería, está haciendo unas obras de orfebrería muy lindas en plata, y entonces ahora me decía abajo que se lleva ideas para seguir con su trabajo de orfebrería. Ahora estamos saliendo del Museo de Numismática, Arqueología y Arte Precolombino, estamos saliendo de los 3 museos y nos vamos al Teatro Nacional, que es otro ícono costarricense. Que en realidad es solo un museo. Los 3 están dentro de uno. Los 3 están dentro de uno, sí. Este es el Teatro Nacional, que fue construido entre 1860 y 1897 en lo que podemos llamar la época de oro de Costa Rica. Y la época de oro vinculada con ¿qué? Con las exportaciones de café y de bananos. Fíjense en el video que hicimos sobre cafetal orgánico, porque realmente el café es algo importantísimo en la historia de Costa Rica. No tanto en el presente, ahora es el tercer producto de exportación agropecuaria con solamente el 10%, pero hubo un momento en la historia de Costa Rica que el café era justamente el grano de oro, era lo que inspiraba. Y dentro de este teatro, que es el Teatro Nacional, el foyer tiene una imagen que es una alegoría a la exportación de café y de banano. Fíjense qué importante que ha sido el café en la historia de Costa Rica. Ahora estamos en el café que está dentro del Teatro Nacional, que este café también es una reliquia. Cada una de las cosas, los muebles son originales, las pinturas son originales. Estas pinturas que ven en el techo representan las diferentes obras de arte, la música, el arte pictórico y la arquitectura. Pedimos 2 cafés que se chorrean, acá le llaman el café chorreado con método tradicional. La forma en que se chorrea el café, ¿y por qué se llama chorrear? Porque le tiran el agua, se distribuye el agua en este cono, y esta forma de preparación se llama V o B corta 60. B corta, ¿por qué? Por la forma que tiene el cono, forma de B corta, y 60 es por los 60 grados que se forman en este ángulo. Los 60 grados son importantes porque permiten que el agua esté el tiempo suficiente dentro del cono antes de bajar y de chorrear y caer a la taza, y ese tiempo lo que permite es que se puedan ir generando y saliendo esas notas tan deliciosas y tan particulares del café bueno, del café de Costa Rica, y al estar entonces todo ese tiempo el agua dentro del cono, salen los aceites esenciales, salen los sabores, salen los azúcares, y fíjense, acá tiene un agujerito y por ese agujerito es por donde se chorreó el café. Bueno, hasta papá, te toca a vos hacer la cata de café. A ver. Qué bien que te sale la cata de café. A ver, yo voy a intentar hacerlo otra vez. Me da un miedo a mí hacer la cata de café. Suele pasar. Que principalmente las primeras veces. Creo que aprendí a hacer cata de café. Esta cúpula es la cúpula del Parque Morazán. En realidad se llama la cúpula de la música. Fue construida en el año 1920, inspirada en el Palacio de Versalles. Y en 1920, ¿por qué se construye? Porque se cumplen los 100 años de la independencia. ¿Qué tiene de particular esta cúpula y por qué se llama la cúpula de la música? Porque tiene un sistema acústico de su propia construcción, por supuesto, absolutamente natural, que se usó en aquellas épocas para conciertos, especialmente, bueno, todo lo vinculado con la música. Y lo más interesante es que el tipo de acústica que tiene adentro hace que se pueda escuchar perfectamente sin uso de micrófonos. Esta es la estación del Atlántico. Es domingo y está cerrada.
Cuesta imaginarlo, pero los trenes de Costa Rica llegaron a recorrer más de 200 kilómetros, llevando café al Caribe y banano al Pacífico. Hoy esa gran red quedó reducida a unos pocos tramos urbanos, que solamente operan entre semana. Este recorrido que estamos haciendo ahora, este trayecto se llama Paseo de las Damas y es una de las calles que unen todos esos lugares que caracterizaron a Costa Rica en ese auge que tuvo allá por 1800, fin de 1800 con la exportación de café y de banano, que luego cayó en declive con el fin de las exportaciones y del modelo agroexportador. Pero fíjense qué precioso este lugar y cómo este camino, este trayecto va uniendo los diferentes lugares de Costa Rica que les mostramos hoy. Y terminamos nuestro video en el Parque Nacional, en este recorrido de San José, frente al monumento de la expulsión de los filibusteros norteamericanos liderados por William Walker. Esto es parte importante de la historia de Costa Rica. En la batalla de Rivas se conmemora cuando Costa Rica, entre comillas, decide ser una nación, un país que no iba a estar atado a el poderío norteamericano. Y acá se termina este video. Espero que les haya gustado. Por favor, nos dan like, se suscriben, comparten, porque así nos apoyan a hacer este contenido.